Buenos días, me encuentro con Manolo Cuadrado, docente universitario, especialista en psicología y en psicoanálisis. Le voy a hacer unas preguntas sobre el psicoanálisis y sobre varios autores y sus teorías. Claro, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bueno, el psicoanálisis ha sido una disciplina fundamental en la evolución de la humanidad y existen varios autores como es Sigmund Freud, Lacan, Jung, los cuales han tenido varias teorías y han evolucionado en la psicología, en el psicoanálisis, en la psicología contemporánea, y también es esencial reflexionar sobre algunos elementos del psicoanálisis y sus disidencias. A continuación le voy a hacer unas preguntas de acuerdo a los autores y de acuerdo a sus teorías y a las corrientes psicológicas que se han venido estudiando. Hay diferencias entre Freud y los disidentes, en Adler, Kuhn, que se centran principalmente en la interpretación de la motivación humana, el inconsciente y el desarrollo de la personalidad. Profe, una preguntita. ¿Cuáles fueron las principales diferencias teóricas entre Freud y las disidentes del psicoanálisis, Adler y Jung? ¿Cómo piensa usted que esto influyó entre los autores de Freud, Adler y Jung? Las disidentes. Ya. Buenos días, ¿no? Bueno, un gusto. Cuando Freud saca su teoría, ¿no? Su teoría era una teoría muy revolucionaria, y dentro de esto pues hubieron mucha gente que comenzó a unirse al pensamiento de Freud, sobre todo porque era un pensamiento nuevo. Dentro de esto pues aparecen personajes muy importantes, como el caso de Alfred Adler, ¿no? Que era muy cercano a Sigmund Freud, y también el caso de Jung, que también era una persona muy cercana a Freud, ¿no? A tal punto que colaboraron en muchos escritos, muchas investigaciones, y la relación de Jung con Freud es una relación muy estrecha, casi como una relación de padre a hijo, ¿no? Como Freud lo veía, ¿no? Entonces, en primera instancia, hablando un poquito de la relación con Adler, él planteaba de que la propuesta de Freud no era muy aplicable ya en el contexto ya de la práctica, y comenzó a verlo desde otra perspectiva, y decía que habían otras fuerzas que motivaban al ser humano, no únicamente el tema del deseo sexual y la represión del deseo sexual, sino que había otros elementos que llevaban directamente a que el ser humano quiera salir, quiera cambiar su vida y busque ayuda en ese sentido. Y una de esas fuerzas eran las fuerzas motivacionales, es decir, la idea del sujeto que partía desde una especie de un complejo de inferioridad, ¿no? Que tenía a lo largo de su vida, y que el complejo de superioridad era lo que le permitía salir. Entonces, que era ese impulso que llevaba al ser humano a querer cambiar, a querer mejorar, ¿no? Adler es muy importante porque a raíz de todo esto, pues él genera las bases para el desarrollo de una psicología humanista, ¿no? Entonces es como desde el psicoanálisis va saliendo la idea de que se debería centrar en el ser humano más que en el tema del inconsciente. Entonces, al plantear ese tipo de situaciones, ¿no? Freud necesariamente pues se separa de Adler, ¿no? Porque obviamente ya no tenían como el mismo objeto de estudio. Entonces, mientras acá investigabas las fuerzas motivacionales, acá se investigaba lo que era el tema de la sexualidad y los impulsos reprimidos que estaban en el inconsciente. Por otro lado, Jung, ¿no? Muy cercano a Freud, ¿no? Él también en un momento determinado pues participaba con Freud, pero había ciertas cosas que él veía que no cuadraba tanto con él, ¿no? Hay una frase bastante interesante de Jung que decía que en un momento él se había acercado a Freud, sobre todo por el tema de la interpretación de los sueños, porque los sueños eran muy importantes para Jung, y que él se había acercado porque en ese tiempo era muy joven y no tenía ideas propias. Pero cuando él ya comenzó a desarrollar ideas propias, tuvo que separarse de Freud. ¿En qué se diferencia? En que el planteamiento de Jung, él plantea una psicología analítica que busca el proceso de individuación del sujeto, es decir, es un camino a
Y sobre todo los conflictos se dieron por la concepción del término de la libido. Mientras que para Freud estaba ligado directamente a una energía de carácter sexual, en cambio para Jung no tenía el mismo concepto. Y eso es lo que llevó directamente a una separación teórica. Claro, y por ese mismo hecho, Kuhn y Adler también, o sea, se separaron, ¿no? de Freud, de los estudios teóricos que tenía Freud, porque tal vez ellos no compartían mucho la teoría sexual que estudiaba Freud, ¿no? Entonces ellos tenían otras teorías que no era tanto en lo sexual, sino en otros aspectos, ¿no? Entonces por eso también se separaron un poquito del estudio. Vamos a ver una cosa importantísima, es de que cada teoría, pues, de cada uno de estos autores se afianza en la vida de cada persona. Entonces, por ejemplo, Alfred Adler, él toma como modelo teórico parte de su vida, es decir, de ser una persona que tenía muchas dificultades, era muy enfermizo y en parte estaba siempre en comparación con su hermano, que también se llamaba así, ¿no? Entonces muchas veces se creía que Alfred Adler tal vez ya no iba como a vivir, ¿no? Que siempre era muy enfermizo, que no iba a hacer nada porque tenía una serie de dificultades. Entonces la lucha, todo eso es lo que le lleva a construir su teoría. En cambio Jung también desde sus experiencias, él venía de una familia en la cual tenía un abuelo que era espiritista y otro abuelo que era religioso, ortodoxo. Entonces en él el tema de los fenómenos paranormales le movían muchísimo, ¿no? Entonces él llega directamente a hacer unos trabajos místicos, el tema de la alquimia espiritual, etc., ¿no? Entonces le llevan a otro tipo de camino. Entonces cada uno de los autores siempre aporta algo de su vida. Claro. Entonces es ahí donde construye se comienza a ver las diferencias. Y bueno, profe, sabemos que Freud propuso varios mecanismos de defensa, como es la represión, la proyección, la negación, la racionalización. De acuerdo a estos mecanismos de defensa, ¿usted cómo cree que afectan el comportamiento de una persona en la vida diaria? Bueno, la represión afecta, ¿no? Evidentemente, la represión está ligada directamente a una idea, un pensamiento, una emoción que no puedes salir, ¿no? Si nosotros vamos a ver es una energía, ¿no? Que genera y que no sale. Entonces, esa situación genera tensión a nivel corporal, ¿no? Entonces, la represión siempre va a ser daño, ¿no? Por eso es que la mayoría de teorías y enfoques de la psicología busca siempre el desfogue, la catarsis, ¿no? El insight, que salga todo eso que está reprimido y que la persona se sienta libre. Entonces la represión va a afectar en la cotidianidad, ¿no? Entonces, evidentemente hay cosas que se deben reprimir, no significa que la persona pueda estar sacando todo, pero sobre todo este tipo de situaciones, ¿no? A las que hacemos alusión son las que generan la patología. La negación, evidentemente, claro, es negar una situación, ¿no? Es un mecanismo de defensa casi primitivo, ¿no? Es como cuando uno recibe una noticia, la primera situación es el no, ¿no? Porque también nos falta a nosotros generar una construcción un poco más cognitiva para comprender, ¿no? El porqué de las cosas. Entonces es un mecanismo de defensa que utiliza el yo para defenderse cuando la realidad, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Entonces utilizo eso, lo mismo la racionalización, cuando no tengo argumentos, ¿no? Entonces es lo que ocurre mucho con el tema del adolescente, ¿no? Entonces, sabes que no hay argumentos como para poder enfrentar a alguien, ¿no? En otro punto. Pongamos un ejemplo para explicarlo bien. El padre dice, no, sabes que no quiero que tú salgas por estas razones. Entonces le da, no, es que mira, yo ya soy grande, yo ya puedo hacer esto, es que ya aprendí a defenderme, es que yo esto, es que lo otro, es que... ¿Y por qué no le dijiste eso una vez cuando salió mi hermano? ¿Y por qué no le dices eso cuando tú te vas? Entonces se utiliza frente a eso como una forma de defender porque yo se siente en ese momento de que está siendo atacado, ¿no? Entonces, como digo, cuando yo está tranquilo, puede utilizar sus funciones cognitivas, pero en este momento es un mecanismo de defensa. Entonces, claro, va a utilizar cualquier cosa para defenderse de la situación. Entonces, la racionalización busca en ese sentido tratar de encontrarle la quinta pata al gato, ¿no? Así esté equivocado, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que identifica que yo no nos interesa lo que diga, ¿no? Sino que lo que nos interesa dentro es entender de que yo está siendo, ¿no? Se siente atacado, es ver la condición de yo.
Y claro, y todos, yo pienso que tenemos diferentes tipos de mecanismos, porque existen varios, ¿no? Entre otros, ¿no? Que yo solo mencioné algunos, pero hay todos, entonces pienso que todos tenemos mecanismos de defensa en la vida diaria. Claro, por eso es que en psicoanálisis hay que ver cuando el problema es cuando existe demasiado mecanismo de defensa. Eso significa que el yo no está lo suficientemente fuerte y por eso necesita defenderse. Siempre está, ¿no? Defendiéndose. O sea, está siendo reactivo. ¿Es por qué? Porque el yo, es decir, la estructura de la personalidad del sujeto todavía es muy débil. Entonces eso te permite a ti ver. Por eso te digo, un adolescente va a utilizar ese mecanismo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene algo muy sólido, ¿no? Y en ese aspecto necesita igual tener terapia y todo eso, ¿no? Claro, como un momento, pero hay que entender de que es parte del desarrollo, ¿no? Entonces es muy esperado en las personas. El uso excesivo ya indica que algo está mal. Pero de ahí todos en un momento determinado van a recurrir a esto. Es parte de las funciones del yo. Claro. Y bueno, continuemos, profe, con estas preguntas. Las fijaciones se refieren al estancamiento emocional, a los bloqueos de las personas, pero en estas existen 5 etapas del desarrollo personal. ¿Usted cómo manifiesta la adultez en las fijaciones en las distintas etapas del desarrollo psicosexual planteadas por Freud? ¿Y qué implicaciones tiene esta dinámica psicológica en los pacientes? Bueno, a ver, el desarrollo psicosexual te habla de las etapas, ¿no? La etapa oral, que evidentemente habla sobre lo que es una fijación a los impulsos orales, ¿no? Ya sea por exceso de gratificación, ¿no? O por ausencia, ¿no? En el adulto, pues, se podrá ver esto ya en conductas como, por ejemplo, el tema del alcoholismo, los trastornos de alimentación, todo lo que tenga que ver con la boca, ¿no? Entonces, todo lo que implique siempre la boca, el hablar, etcétera, ese tipo de situaciones, ¿no? Y la dependencia, evidentemente, ¿no? Porque hay una dependencia hacia el vínculo materno, ¿no? En la otra etapa, la etapa anal, ¿no? Está ligado directamente a las conductas más retentivas y expulsivas, ¿no? El tema del control, ¿no? O el tema del descontrol, es decir, el desorden, ¿no? Entonces una persona muy controladora, ¿no? Muy estricta, muy tacaña, va a tener una fijación a nivel anal, o el otro, en cambio, que es totalmente desorganizado, despilfarra, no tiene como mayor control de las cosas, ¿no? En el tema de la etapa fálica, ¿no? En cambio, ya hablamos fijaciones a nivel del carácter de tipo genital, ¿no? Entonces hay diferenciación sexual, es decir, aquí hablamos nosotros sobre las relaciones sexuales, entonces entran todas las vías, ¿no? Entonces, donde en la vida del sujeto siempre está en torno a lo sexual. Entonces, cualquier chiste lo lleva a lo sexual, todo a lo sexual, todo es directamente a lo sexual, ¿no? Entonces, como que no habrían las otras cosas como elementos importantes. Entonces, para el uno puede ser temas ligados a la alimentación, a todo lo oral, a todo el tema del control. Aquí todo lo lleva directamente a lo sexual. Entonces, es su interés de demostrar su sexualidad, de que todo el mundo valide su sexualidad, de ver qué es lo que acontece en el otro. Entonces, todo eso se evidencia con este tipo de personas que presentarán luego ansiedad, este tipo de miedo a la castración, ¿no? Entonces, tratar de demostrar de que no está castrado, etc., ¿no? La etapa de latencia, posteriormente, pues una etapa donde estas zonas erógenas se tranquilizan, están disminuidas, ¿no? Y obviamente es un buen momento para un proceso de socialización, que es donde los niños comienzan a jugar, a integrarse, y luego la etapa genital, ¿no? Que es la etapa donde todas las zonas erógenas están activadas y que es parte de la plenitud del ser humano. Entonces, vamos a ver de que si es que